Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar hoy acá compartiendo con ustedes. Y estamos arrancando una vieja nueva serie. Es la segunda parte de la serie que ya vivimos hace un tiempo en nuestra iglesia llamada Jesús en Movimiento. Y hoy vengo a arrancar esta segunda temporada de Jesús en Movimiento con un mensaje que quiero compartir con vos que está basado en el libro de Marcos, obviamente porque toda nuestra serie Jesús en Movimiento está basado en el libro de Marcos. Pero hoy es un día especial. No sé si este video lo estás viendo hoy específicamente el día que sale o tal vez lo veas más adelante, pero hoy domingo, tercer domingo de junio, estamos viviendo y celebrando el Día del Padre. Yo sé que para muchos de ustedes el Día del Padre tiene significados muy distintos y hasta tal vez antagónicos, ¿no? Completamente opuestos. Yo para mí estoy feliz, tengo mis dos hijas y tengo una familia, pero sé que muchos, incluso en mi caso, yo perdí a mi papá cuando era adolescente y la verdad que es triste el recuerdo también del Día del Padre. Hay algunos que no tuvieron una buena imagen de paternidad y preferirían olvidarlo, ¿no? Hay otros que están mostrando su amor, tal vez no de forma sanguínea, pero sí de forma natural y relacional con personas que tal vez son como tus hijos. Entonces, o tal vez a vos te pasa que tenés algún papá que no es tu papá biológico, pero lo adoptaste como tal. Así que, sea cual sea la situación que estés viviendo, quiero que podamos buscar en este pasaje de Marcos 2 algunas verdades sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios se representa de una gran forma, de una forma increíble, a través de una palabra que se llama Evangelio. Y este mensaje se llama así: no pierdas el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hablar de esto? Bueno, el Evangelio es la buena noticia de Dios para nosotros. Esa es la traducción literal de la palabra Evangelio. Y realmente el Señor Dios utiliza muchísimas veces en su palabra la figura de padre para representarse a Él. Y de vuelta, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Con esa figura de padre, tal vez en tu caso esté un poco desdibujada, o tal vez la tengas muy idealizada, ¿no? En los dos extremos. Pero lo interesante y lo lindo es que Dios quiere restaurar esa figura paterna en tu vida y Él quiere ser ese padre perfecto que solo Él puede ser. Yo amo a mis hijas, sin embargo sé que soy un papá imperfecto. Y sé que me equivoco y sé que quieren que ella, hay momentos que cuando me enojo quieren que desaparezca y nos pasa a todos, ¿no? Porque somos imperfectos. Pero Dios nos ama de una forma perfecta. Así que quiero que vayamos a este pasaje que está en Marcos 2 y ocurre en un contexto muy particular. Jesús estaba caminando, ya empezaba a ser un poco reconocido. Había pasado en los versículos anteriores la situación en la que Jesús sanó al paralítico, en la que los amigos lo llevaron en la camilla, lo subieron a la casa, rompieron el techo, lo bajaron en el medio de Jesús y Jesús lo sanó ahí entre medio de toda la gente, ¿no? Y los fariseos, los maestros de la ley protestando, quién es este y por qué lo sana, etc. Entonces, ese es el contexto. ¿Okay? Eso estaba ocurriendo en esa zona y ya Jesús ya había llamado la atención. Así que vamos a leer, esto está en Marcos 2, del 13 al 17. Y el pasaje dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a los, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Y es interesante porque ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Pero quiero destacar cuatro cosas que ocurren y que nos pueden dejar una enseñanza práctica para tu día y para tu semana. Y el primer punto es que el Evangelio nos recuerda que todos necesitamos un Salvador. Y esa es una realidad. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice. Después vamos a ver ese pasaje. Pero la realidad es que la palabra pecado, que se utiliza muchas veces, significa literalmente errar al blanco, ¿no? O sea, hacer un tiro, intentar algo y pifiarle, como decimos acá en Argentina, ¿no? Errar y no dar en el blanco. Y muchas veces nosotros decidimos tomar nuestro propio camino, ¿no? Y decidimos andar como Leví, haciendo la nuestra, viviendo nuestra vida. Y en particular Leví lo que hacía era cobraba impuestos. Era un trabajo como cualquier otro, pero en ese contexto, tal vez ya lo sepas, tal vez no, pero en ese contexto los recaudadores de impuestos se aprovechaban de la situación de la gente, o de la no situación inclusive, porque eran usureros. Siempre cobraban más de lo que debían cobrar, se quedaban con dinero de la gente, eran extorsionadores y tenían la libertad para hacerlo. No había nadie, ni ninguna norma, ni nada que los controlase. Entonces, se había armado un grupo de... Seguramente se conocían, esto me lo imagino yo, ¿no? Seguramente se conocían y charlaban y se ponían, mirá, este es el que cobra más, a ver, y jugaban, competían con eso. Porque después, evidentemente, se juntan todos a comer y están todos como amigos, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que Leví tenía su vida armada ahí. Tenía sus amigos, tenía su buen pasar económico y él estaba feliz ahí. Tenía una vida cómoda. Sí, era odiado por la gente, no era querido, pero la verdad que tenía un buen pasar económico, tenía gente que estaba con él. La verdad que no era un problema tan grande para él, ¿no? Y si comparamos esta historia con la anterior que te mencioné, con la del paralítico y los amigos, realmente el paralítico tenía una muy mala situación a comparación de Leví. Si lo pensamos con estándares normales de nuestra vida, del mundo, de lo que fuese, el paralítico no podía caminar. El paralítico no podía moverse, no podía ir al baño, no podía llegar hasta donde estaba Jesús, no podía ir a visitar a un amigo o a ir a la casa de un amigo sin necesitar ayuda, sin necesitar que lo lleve. El paralítico no podía trabajar. Realmente la situación del paralítico, si lo analizamos así, era mucho peor que la de Leví. Pero hay una verdad espiritual que es mucho más profunda. El paralítico tenía paralizado el cuerpo. Leví tenía paralizada el alma. Y esa es una realidad que muchos de nosotros vivimos. Hasta inclusive los cristianos. Vivimos caminando y viviendo nuestra vida cotidiana y nos anestesiamos porque la rutina nos anestesia y vemos a una persona en necesidad o vemos algo que está viviendo alguien y no sentimos nada. Y esa es la realidad por la cual necesitamos un Salvador. Porque muchas veces nuestro camino incorrecto, el camino del pecado, el camino de elegir nuestra propia vía o nuestro propio destino, nos anestesia de la realidad de Dios. Y Él quiere darnos salvación. Pablo lo escribió, como te dije hace un rato, en Romanos 3, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esto me hace pensar un montón en cuando yo era chico, ¿no? Yo cuando era chico creía que mi papá, mi mamá podían hacer todo, ¿no? Y acá me pongo un poco en la posición de hijo. Que tenían el dinero suficiente como para comprarnos lo que sea en el kiosco y pataleábamos y llorábamos porque queríamos, no sé, ese caramelo o esa revista o lo que fuese. Y la realidad es que con Dios, cuando crecemos, no nos pasa eso.
esta anestesia que nos llena y que nos genera el vivir en nuestra cotidianeidad, nos hace perder esa idea de que necesitamos un Salvador. Y creemos que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos tomar nuestro propio camino y que está bien. Y el Señor te dice, yo estoy acá. Yo vine a cambiar tu mundo. Yo vine a cambiar tu vida y tengo algo mucho mejor para vos. Así que esa era la primera verdad. La primera verdad es que la gracia de Dios comienza cuando admito que necesito ayuda. Y tal vez ese es el primer paso. Decirle a Dios, Dios, necesito un Salvador. Te necesito a vos. Necesito ayuda. Tal vez no estoy viendo el camino que estoy haciendo. Así que te invito a que lo hagas. El segundo punto dice, el Evangelio nos recuerda que Jesús transforma nuestra identidad. Y lo lindo de esta historia es que Jesús lo llama y le dice a Leví, Leví, seguime. Y el pasaje de Marcos 2.14 dice literalmente, y Leví se levantó y lo siguió. Y esa fue la actitud y la respuesta de Leví a una frase de Jesús. Jesús lo llamó. Y es increíble cómo una frase y una acción pueden cambiar la vida de una persona. Porque en ese momento todos veían un publicano, una persona que cobraba impuestos. Todos veían algo malo en Leví. Pero Jesús veía un discípulo. En ese momento todos en Leví veían a alguien que traicionaba al pueblo. Pero Jesús veía a un apóstol. Porque este Leví es el que después es llamado Mateo y que lo sigue a Jesús y es parte de uno de sus discípulos. Y también todos veían a un pecador. Todos veían a alguien que se relacionaba con la peor calaña de gente. Todos veían a alguien despreciable. Pero Jesús ya veía a alguien que después iba a escribir un evangelio sobre la vida de Jesús y sobre el mensaje de salvación. Entonces, todos tenemos esa parte de Leví, todos tenemos esa parte de Mateo, y a veces estamos más en la parte de Leví que en la de Mateo, ¿no? Pero la realidad es que este hombre, Leví, recibe una gracia increíble, extraordinaria, una invitación que ni siquiera en ese momento se merecía. Una invitación de Jesús de decirle, seguime. Leví no había hecho nada. Leví estaba sentado cobrando impuestos. Estaba cómodo en su mesa, me imagino con todas las bolsas de moneda arriba de la mesa, mostrando, ostentando, ¿no?, lo que él tenía y el poder que él tenía. Y a esa persona Jesús le dice, seguime. Y yo creo que Dios también lo está haciendo con vos. Porque lo interesante de Dios y de Jesús es que Jesús, cuando llama a alguien, no lo hace mejor persona, sino lo transforma por completo y le da una nueva identidad. Y esa nueva identidad no es decir, ok, yo ya no quiero ser más yo, quiero ser alguien nuevo. No. Jesús quiere restaurar la identidad original que Él pensó para vos. Es al revés. El pecado y caminar lejos de Dios nos lleva a transformarnos en una persona a la cual no estábamos destinados a ser. Y Dios quiere darte esa identidad, quiere lavar tu vida, quiere limpiar tu vida y quiere hacerte una persona con el propósito que Él pensó para tu vida. Mira este pasaje de Pablo también en 2 Corintios. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Sos una nueva creación de Dios. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús cambia tu destino, pero está más interesado en cambiar tu identidad, en cambiar tu carácter, en cambiar tu forma de ser, en cambiar quién sos, en volverte a dar ese estado original. Y la verdad es que también como hijos, muchos hemos atravesado situaciones difíciles en nuestra familia, incluso con las mejores intenciones de parte de nuestra familia.
Ya sea que vengas de una familia cristiana o no cristiana, seguramente te han dicho cosas que eran con buenas intenciones para hacerte más fuerte, para hacerte un mejor cristiano, para que no te pierdas del camino de la fe, para, no sé, ponerle el título que quieras. O simplemente tuviste una familia que no supo qué hacer con la situación que le tocó. Y todos traemos marcas de todos lados y de nuestra familia también. Y esas marcas no te definen. Esos problemas, esas situaciones, esas voces que te dicen que deberías poder hacer algo o que no podés hacer algo porque sos inservible, no son realidades que Dios quiere para tu vida. Él quiere restaurar esa identidad original en vos, que va mucho más allá, porque también la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la condición es que nos entreguemos como sacrificios vivos, que entreguemos todo de nosotros al Señor, que no dejemos nada de nuestra vida sin entregárselo a Él. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere cubrir con gracia tu pecado. Así que te invito a que lo hagas. Y la verdad que quiero destacar en este principio es que no soy definido por mi pasado. Soy definido por lo que Cristo hizo por mí. Y es lo mismo que le pasó a Leví. No estaba condicionado por su pasado, sino por lo que Cristo hizo por él. Y la historia de Leví empieza unas palabras antes de este versículo. Y es justamente con el llamado. Y ese es el tercer punto. El tercer punto que quiero dejarte es que el Evangelio nos recuerda que Jesús toma la iniciativa. De vuelta, Leví estaba muy cómodo sentado en la mesa con sus amigos recaudadores de impuestos, con los que lo seguían atrás. Seguramente tenía muchos que estaban atrás de Leví por su dinero y su séquito que lo adulaba, ¿no? Y él estaba cómodo. Él la verdad que no estaba buscando interrupciones, no estaba buscando transformar su vida. Y Marcos 2.14 dice, al pasar, Jesús, obviamente está hablando de Jesús, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y me llama mucho la atención de que Leví no estaba buscando a Jesús. Él estaba haciendo su trabajo, sentado, como dije recién, y Jesús lo mira. Y Jesús es quien lo busca a Leví. Y Jesús es quien se para del camino que estaba haciendo y lo llama. Jesús buscó a Leví. Y durante mucho tiempo en su vida, durante años, Leví seguía el dinero. Leví seguía el poder. Leví seguía a ser alguien en la vida. Y en ese momento, con tan solo una palabra, él decide seguir a Jesús. Y esto es lo lindo de la gracia, que la gracia toma la iniciativa. El primer paso lo da Jesús hacia vos. Y Él te está buscando. Él está disponible ahí para vos, para cuando quieras seguirlo. Y esa es la gracia, porque Él la invitación te la extiende. Ahora, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es mi función? Seguirlo. Pararnos y seguirlo a Él. Dejar de seguir el dinero, dejar de seguir el poder, dejar de seguir las cosas que nos atraen y decir, Señor, quiero seguirte a vos. Y es difícil, porque la gracia te patea el tablero. Porque es dejar lo que estás acostumbrado, dejar lo que te gusta muchas veces, es dejar lo que... Pero vos sabés que es Jesús que te está llamando. Y te aconsejo esto, que tengas bien en claro que es la voz de Jesús la que te está llamando. Y Jesús no le pidió a Leví, che, mira, ¿sabés qué? Primero, andá, entrega todo esto, acomodá las cosas acá, hace beneficencia con la gente y ayuda a la gente y que te empiecen a ver como un santo. Y una vez que te hagan un monumento por cómo ayudas a la sociedad, entonces ahí vení y te juntas conmigo. No, no, no. Él lo llamó donde estaba, en la situación en la que estaba. No hay que cambiar, no hay que cambiar nuestro pasado, sino hay que cambiar nuestra actitud en el presente. Y Juan 15:16 lo dice así. Jesús diciendo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y
antes que Leví alabara a Jesús, Jesús ya lo había visto. Y Jesús ya sabía quién era él. Antes de que Leví lo obedeciera, Jesús ya lo había llamado. Y antes de que Leví cambiara, Jesús ya lo había amado. Y esto me acuerdo un montón, como les dije, soy papá, tengo dos hijas hermosas, y cuando las vi a mis dos hijas por primera vez, se me cayeron las medias, como diríamos acá. Me sentí tan inútil, me sentí tan inservible, me sentí tan incapaz, pero sentí un amor que nunca antes había sentido. Sentí un amor incondicional por una personita que no había hecho nada por mí. Que lo único que había hecho es vivir, es respirar, es gritar. Y esa sensación de padre es la que tiene Jesús por vos. Creo que Dios me permitió vivir eso para entender un poquito de la máxima expresión del amor de Dios como Padre hacia mí. Y de vuelta, yo soy imperfecto. Y ese amor que siento es imperfecto. Pero Él nos ama así. Y la verdad es que antes de que yo buscara a Dios, Él ya me estaba buscando a mí. Antes de que vos lo buscaras a Dios, Él te estaba buscando a vos. Y con esto quiero pasar al último punto, que es el cuarto, que dice: el Evangelio nos recuerda que toda persona es importante para Dios. Y en el pasaje de Marcos hay una sección un poco larga, pero me voy a enfocar en un pasaje que dice: mientras Jesús estaba en la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos. Y cuando Jesús llama a Leví: seguime, ahí le dice Leví: bueno, vení a mi casa, ¿no? Yo te invito a comer. Y prepara una mesa distinta a la de recaudación de impuestos, con comida, o sea, tal cual una fiesta como él estaba acostumbrado a hacer con sus amigos, con los otros recaudadores de impuestos. No es que fueron a un templo, no es que fueron a una sinagoga, ¿no? y oraron y alabaron al Señor. No, al revés. Jesús fue a la casa de Leví, a esas fiestas que él estaba acostumbrado a dar. Y se sentó con esa gente, se sentó con Leví, se sentó con los otros recaudadores de impuestos, se juntó con todos los pecadores del lugar, amigos de Leví, estaban todos ahí felices y contentos, y él fue con sus discípulos. Y ahí hay dos cosas interesantes. Una es que primero, Leví quería que los amigos conocieran a Jesús. No le importaba decir, bueno, ok, hay que cambiar todo, hay que acomodar todo, hay que hacer todo. No. Vení y conocé a este Jesús. Vení y conocé a este tipo que me llamó. La Biblia no dice, la verdad no sé si tenía mucha idea qué significaba ese llamamiento Mateo, Leví, pero realmente estaba convencido de que había algo especial en Jesús, de que había algo distinto, porque él quería que sus amigos lo conozcan, tal como lo conoció él. Y en ese contexto, con sus discípulos, con los recaudadores de impuestos, con los amigos, con todos estos pecadores, había otro grupo, estaban los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos, que se preguntaban: ¿y por qué comeste con pecadores? ¿Por qué comeste con recaudadores de impuestos? ¿No? Y hasta es más, increpaban a los discípulos diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque en esa forma de ver a la gente, los fariseos veían pecadores, categorizaban a la gente. Y Jesús veía personas. Jesús veía el corazón de ellos, ¿no? Ellos veían como categorías, armaban y decían: bueno, estos son estos son los otros, estos son los otros. Y Jesús no categorizaba. Jesús veía a la gente, Jesús veía a las personas por las cuales Él iba a entregar su vida por amor. Y ese es el llamado que Jesús nos da, ese es el llamado del Evangelio, ¿no? Por eso mismo dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Porque Él viene a buscar a todos. Y a veces nosotros categorizamos, a veces nosotros pensamos en que hay gente que no necesita o no quiere el Evangelio
o ni siquiera, o pensamos que hay gente que ni siquiera vale la pena invertir el tiempo en ellos. O pensamos que hay gente que jamás va a cambiar su forma de pensar. O pensamos en que hay gente que nos dañó tanto que no queremos que conozcan a Jesús. Y ese es el más difícil porque entiendo tu dolor y necesitas sanar tu dolor para atravesar eso. Pero Jesús vino por todos. Mira lo que dice en Lucas. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y hay otra historia en la Biblia que es la del hijo pródigo. Es una historia muy conocida, es una parábola de Jesús que utiliza para graficar, ¿no? Y Jesús cuenta que había un hombre que tenía campos, dinero y ganado y demás, y tenía dos hijos, y uno de ellos le pide su herencia por adelantado. Entonces el padre le da su herencia por adelantado y él va, se los gasta. Te lo hago muy rápido, ¿no? Va, se los gasta, la pida en fiestas, en alcohol, en todo, en los mejores placeres, y en poco tiempo se queda sin dinero y se encuentra trabajando como un peón en una estancia con chanchos, hasta comiendo de la comida de los cerdos porque no tenía dinero. Y él se acordó de su padre. Dice, si yo estoy acá, mi padre que tiene peones, tal vez como peón, si me da trabajo, me trate mejor que lo que estoy viviendo acá. Entonces vuelve con la cabeza gacha y le dice, no merezco nada de todo esto. No merezco nada de lo tuyo y te pido perdón y quiero que por lo menos trabajar en tu estancia. Y el papá lo recibe con los brazos abiertos, manda a matar el mejor animal para hacer una fiesta y llama a todo el pueblo para celebrar que su hijo había vuelto. Y muchos dicen que esa parábola está mal titulada. En nuestras Biblias aparece con un título que dice la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola se debería llamar la parábola del Padre misericordioso. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio que Jesús vino a predicar. Ese es el Evangelio que Jesús vino a vivir. Así que te invito a que lo vivas. Porque la verdad es que si Jesús ama a las personas alejadas de Él, nosotros también debemos amarlas. Y esa es la centralidad del Evangelio. Y esa es la centralidad de nuestras familias. Y esa es la centralidad de nuestras relaciones. El Señor nos llama a vivir el Evangelio, a vivir y a compartirlo. Así que quiero invitarte a que no pierdas el Evangelio. Pero tal vez tu caso sea que aún no conoces a ese Jesús. Tal vez Jesús todavía no transformó tu vida. Tal vez Jesús todavía no te dio una nueva identidad. Tal vez Jesús te está llamando y todavía no te paraste de la mesa como le vi a seguirlo. Y quiero invitarte a que hoy lo hagas conmigo, con quien está al lado tuyo. Que cierres los ojos, yo voy a orar ahora. Cerrar los ojos simplemente para no distraerte, no porque sea místico o algo así. Y yo voy a orar, voy a decir unas palabras. Y si vos sentís que esas son las palabras que Jesús quiere que digas, decilas de todo corazón. Y toma el paso de seguir a Jesús. Decile a Él que entre en tu vida. Así que vamos a orar y si querés, repetir mis palabras. Señor Jesús, gracias porque viniste a darnos el regalo de la salvación. Gracias por tu evangelio. Gracias por la buena noticia de que por más de que estemos en pecado, tenemos la decisión y el poder de seguirte. No por nuestros méritos, sino porque vos me llamaste. Y Señor, quiero levantarme de esa mesa, como Leví lo hizo, y quiero seguirte. Quiero entregarte mi vida, quiero que me des una nueva identidad. Quiero que ese sacrificio que vos hiciste en la cruz sea real en mi vida y que me des esa salvación que solo vos podés darme a través de eso. Señor, gracias
porque sos un papá perfecto. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros problemas, a pesar de escaparnos de vos, vos me seguís amando. Y te pido que hoy entres en mi vida y me salves, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, te felicito. Es el mejor paso que puedes hacer. Contáselo a alguien si estás en una extensión. Aprovecho a saludar a todas nuestras extensiones, que nos encanta y amamos tenerlos ahí. Pero contáselo a alguien. No te quedes con esto vos solo. Y si estás solo o sola en tu casa viendo este video, completá nuestra tarjeta de conexión. Abajo en la descripción del video de YouTube tenés un enlace en el cual puedes completarlo y podemos estar en contacto con nosotros. Pero me alegro que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios y que sea de bendición y de crecimiento para tu vida y que nos anime y nos desafíe a no perder el Evangelio y compartirlo con todos. Nos vemos el próximo domingo en el próximo mensaje de esta serie, Jesús en Movimiento. Que tengas una linda semana.